que dice en vivo. Entonces, ahí está. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Agrojusto y Mapo. Hoy tenemos el placer de traer un nuevo webinar con dos expertas de lujo que nos van a contar de una temática muy importante. Justamente hoy vamos a tratar sobre las claves de la prevención de la gripe aviar. Así que bueno, voy a pasar a presentar a nuestras invitadas de lujo. Este espacio que traemos es en marco del convenio que tenemos con Mapo y Agrojusto, justamente para tratar de fomentar la producción orgánica, traer información a todos los productores agropecuarios. Así que bueno, agradecemos a Mapo siempre por la colaboración y bueno, ahora paso a presentar a Gisela y Zulma, que tenemos un enorme placer poder haberlas conocido y bueno, y en este ratito haber aprendido tantos de ellas, así que bueno, les presento y bueno, ya dentro de unos minutos podemos comenzar a escuchar y bueno, todas las preguntas que tengan la pueden escribir en el chat, como también así compartirnos desde dónde nos escuchan y demás para poder hacerlo más dinámico. Bueno, tenemos a la doctora Zulma Edith Canet, médica veterinaria, coordina el componente de granjas aves del programa Pro Huerta a nivel nacional y participa de los programas de investigación de INTA en temas vinculados en genética avícola y bienestar animal. También es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas gracias, Zulma. Bueno, tenemos a Gisela, ingeniera zootecnista, especialista en avicultura. En este momento presta servicios en la Delegación de Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en Ushuaia, Tierra del Fuego, así que bueno, tenemos el placer de poder conectarnos desde allá. Y bueno, un placer, muchas gracias por traernos toda la información. Y bueno, ahora vamos a lo que todos queremos escuchar. Les recuerdo que pueden dejar las dudas en el chat y vamos a hacerlo, así que si se quieren saludar y ya empezamos con la presentación de Gisela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Fernanda, muchas gracias a Mapo, a Agrojusto, un gusto estar en la misma charla con la doctora Zulma Canet y bueno, y a todas las personas que nos están viendo o escuchando o que nos verán y escucharán más adelante cuando quede colgada en la plataforma este webinar. Bueno, me sumo a los saludos de Gisela, agradeciendo también a Mapo y a Agrojusto por la invitación y bueno, tratando de aportar algunos granitos de arena en este tema que hoy nos tiene preocupados, así que bueno, nos ocuparemos de eso y muchas gracias. Coincido con Gisela en que muchas veces por el horario hay gente que no lo puede ver y la importancia de que después estas grabaciones queden como para que las personas interesadas lo puedan escuchar en otro momento. Así que muchas gracias por eso también. Bueno, muchas gracias Gisela y Zulma. Bueno, Gisela, paso a mostrar la presentación y bueno, somos todos oídos y esperamos ahí en el chat cualquier cosita, te hacemos una consulta. Bueno, muy bien. ¿Ahí la amplías vos o la amplío yo? Ya se puede ver sin problema como se ve, así que ya se ve correctamente. Ahora verifico desde cualquier cosita desde YouTube, pero se ve perfecto desde... perfecto. Acá. Bueno, muy bien. Bueno, como nos convocamos, buenas tardes a los que nos están escuchando, ya nos presentamos y vamos a hablar del impacto que tendrá o que va a tener la producción avícola con estos brotes que lamentablemente hemos tenido de influenza aviar. Uy, me parece que no pasa... Ay, se ve perfecto desde el canal, pero no, todavía está en la primera. Dice si quieres pasar la siguiente o no se puede. Sabes que no me está pasando. Ah, bueno, no hay problema. Ahí vemos cómo lo... A ver. No sé si la tiene Zulma o si me la querés compartir no, y yo... si querés, detengo la pantalla y la comparto yo como recién. Bueno, dale. Ahí la vuelvo a agregar. La presento yo. Porque más temprano se pudo ver perfectamente. Y viste cómo es la tecnología a veces, pero ahí me Nos parece juega a que... favor y en contra todo el tiempo.
Ahí estamos, ahora se está mirando, Ahí se se está ve viendo. perfecto. Si querés, Bueno, con la siguiente, a ver, ahí se ve, ahí cambió perfecto, Gise. perfecto. Bueno, entonces como luego de este pequeño incidente tecnológico debe ser la distancia de Tierra del Fuego. Ya estamos bien. Como decía, para hablar primeramente de los efectos que tiene la influenza aviar o que podría empezar a tener en la producción avícola, primero que tenemos que tener en cuenta cómo está la avicultura en la Argentina en este momento. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción, sobre todo para la gente que a lo mejor no tiene fresco los datos actuales. Ver cómo terminó el año 2022 respecto al 2021, cómo está la situación en estos primeros 3 meses, ya casi 4, y los impactos posibles a partir del primer foco que ocurrió primeramente en aves silvestres en Jujuy el 17 de febrero. Bueno, primeramente contarles dónde está distribuida la producción avícola, el total de unidades productivas. Acá ustedes pueden ver que en la Argentina tenemos 5.788 unidades productivas. Acá estamos incluyendo granjas de producción de carne, granjas de producción de huevo, reproductores padres, reproductores avícolas, reproductores abuelos, las recrías de ambos y las plantas de incubación. Observamos que la provincia de Entre Ríos tiene un 48% de la producción de estas unidades productivas se encuentran en Entre Ríos, 31% Buenos Aires, tenemos un 6% en Santa Fe, un 5% en Córdoba, 2% en Mendoza y el resto del país está en 1%. Tenemos que tener en cuenta cómo son las dos producciones más importantes, la producción de carne y la producción de huevos. La producción de carne es una producción integrada. Una empresa tiene sus reproductores. En la Argentina tenemos la etapa de abuelos. Los abuelos vienen de pollito bebé de países del exterior, llegan a las granjas, se produce la parte de reproducción y se obtienen los reproductores padres. Estos reproductores padres van a tener, luego de pasar por la planta de incubación los huevos, los bebés parrilleros que van a ir a las granjas. En la producción de carne es una integración. El productor recibe el pollito bebé que se engorda entre 47 a 50 días y después la empresa lo pasa a retirar con su cuadrilla para llevarlos a las plantas de faena. El 80% de la producción de carne es integrada en la Argentina. En cambio, en la parte de producción de huevos no tenemos esa integración. Cada productor se abastece de sus propias aves, hace su respectiva comercialización y después vende sus productos. En el tema de la integración en producción de carne, al integrado se le provee el pollito bebé, se le provee el alimento y el asesoramiento veterinario. Acá vemos específicamente dónde se encuentran las granjas de parrilleros y dónde están las granjas de ponedoras. Vemos que es muy parecido. Las provincias que están más densamente pobladas de aves son Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Tenemos un desarrollo en el norte del país, en Salta y Jujuy, también un desarrollo en Mendoza. Y la diferencia entre la ubicación de las granjas de ponedoras y de parrilleros es que en la cuestión de producción de carne, Entre Ríos es la provincia que más porcentaje tiene del total, le sigue Buenos Aires, después sigue Córdoba, Santa Fe. Y en producción de ponedoras, primero está Buenos Aires, después está Entre Ríos y después también le siguen Córdoba, el norte del país, la parte de Mendoza. Cuando nos queremos referir a dónde se ubican las plantas de faena, las plantas donde se faenan los pollos parrilleros que luego van a ir a exportación o a consumo. Tenemos en el país un total de 97 plantas de faena, 55 de habilitación nacional, es decir, habilitación con SENASA, que pueden hacer tránsito federal, comercializarse de una provincia a otra, y de esas 55 tenemos muchas habilitadas para la exportación. Y después tenemos 42 plantas de faena de habilitación provincial. No todas las provincias tienen plantas de faena avícola.
pero en el conjunto observamos que Buenos Aires tiene la mayor cantidad de plantas de faena, con un 34%, le siguen Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, y bueno, hay provincias que tienen una sola, ya sea provincial o una sola con habilitación nacional. Respecto a la producción de huevo, tenemos que saber que para la exportación se exporta huevo en polvo, ya sea huevo entero en polvo, huevo albúmina en polvo o yema en polvo. Para eso, este producto, los huevos en cáscara, van a las plantas industrializadoras, que tenemos 13 en el país, y sufren ese proceso de transformación. Buenos Aires posee 4 plantas, Córdoba posee 3 plantas, Santa Fe posee 3, Entre Ríos 1, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 2, 13 plantas en total. De ese total de huevo que se produce en el país, que luego vamos a ver la cantidad, en estas plantas industrializadoras se industrializa entre 8 y el 10%, y de ese porcentaje un 4% se destina a la exportación. Ahora hablamos de las granjas comerciales. Ahora vemos un poco las llamadas en este momento granjas de traspatio. Según el organismo sanitario, según SENASA, todo lo que no esté habilitado en este momento por la 1699, que es la normativa de habilitación de granjas, se denomina granjas de traspatio. Pequeños productores, agricultores familiares. En este gráfico que estamos viendo la cantidad de agricultores familiares que tienen RENAF. El RENAF es un registro nacional de agricultor familiar, que se creó en el 2008. En este registro, en este momento, figuran aproximadamente, digo aproximadamente porque es una foto, 12.365 RENAF, o sea, NAF, que es el núcleo de agricultor familiar, los cuales han declarado que tienen aves. El porcentaje de los mismos se encuentran un 22% en Misiones, un 11% en Chaco, en Corrientes tenemos 9%, 7% en Buenos Aires, 6% en Santiago del Estero, en Entre Ríos un 4%, y así por las distintas provincias, viendo que en la parte del sur del país tenemos muy poca cantidad de granjas de traspatio o en realidad de productores RENAF. Pero también tenemos más cantidad de productores, no es que somos 12.000 solamente los de agricultura familiar. Tenemos 44.221 RENPA, que en SENASA el RENPA es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Este registro, una persona cuando lo va a iniciar debe decir qué especies tiene en su establecimiento. Y bueno, estos 44.000 han declarado que tienen aves. Si ustedes ven en el mapa y ven en el cuadrito, la mayoría de las granjas de traspatio no se encuentran en las provincias donde tenemos mayor densidad avícola. O sea que estamos equilibrados. En los lugares donde no tenemos avicultura comercial, surgen todos los agricultores de traspatio. Ahora bien, como decíamos antes, si nosotros queremos saber cuál es la influencia que va a tener la influenza aviar, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Y bueno, es así que en el año 2022 la faena fue de 751 millones de aves, fue 1,3% por encima de la faena del año 2021. La producción alcanzó a 2.300.000 toneladas, también un 1% por encima del año anterior. Tuvimos 12.000 toneladas de importaciones por 27 millones de dólares, 227.000 toneladas de productos exportados por casi 390 millones de dólares. En ese aspecto, la exportación aumentó casi un 5% con respecto al año 2021. Y el consumo de carne, 45 kilos con 51 kilogramos de carne de pollo consumida por habitante en el año 2022. Como sabemos y como hemos visto, la carne de pollo ha tenido un aumento exponencial en los últimos años, primeramente
por el tema precios. Si bien la Argentina es un pueblo que le gusta comer asado, comer carne bovina, por una cuestión de precios, cada vez más familias se han tenido que volcar a la carne de pollo. Para que tengan una idea, se está consumiendo en este momento, en el año 2022, se consumieron 47 kilos de carne bovina. Ya la carne de pollo está acercándose al consumo de carne bovina. De cerdo se han consumido 16,6 kilos de carne de cerdo. O sea que también el cerdo es un producto que está aumentando cada vez más su consumo. Y ahora si nos detenemos a ver los 3 meses, en realidad estamos en abril, pero los datos a nosotros nos llegan fines de abril, los datos completos del mes de marzo. Observamos que la faena está 1,3 por encima si la comparamos con la faena de aves del año 2022. Se han faenado hasta el momento 184 millones de aves. Si nosotros vemos los números de este cuadrito que estoy indicando, entre enero y febrero hubo una baja en la faena avícola de casi 10 millones. Esta baja de faena se debió exclusivamente a la ola de calor que hubo en todo el país y sobre todo en las zonas más densamente pobladas por aves. A pesar de que tenemos galpones, cada vez tenemos mayor porcentaje de galpones de ambiente controlado, los excesivos días de calor provocaron que hubiera mucha mortandad de aves. Esto mismo ha ocurrido con el tema de las ponedoras. Y si vamos al tema de las importaciones, se ha importado menos productos con respecto al bimestre del año 2022. Las exportaciones han aumentado un 15% ya en volumen y un 32% en valor. Tenemos un consumo menor al bimestre del año 2022, pero esto se debe por la baja de faena que hubo en febrero, que como les dije antes, se faenaron 10 millones menos que en enero. Si bien ya vemos que en marzo se retomó a 62 millones de aves faenadas. También un poco para hablar de los indicadores de huevos, podemos decir que el año 2022 terminó 4% por encima de la producción del año 2021. Se produjeron 14.604 millones de huevos, se exportaron 6.000 toneladas, más de 6.000 toneladas, un 36% más que el año 2021, y en valor casi un 60% más, 29 millones de dólares FOB. Y el consumo de huevos es otro consumo de esta proteína de alto valor biológico, que la verdad que el huevo merece una charla aparte por todas el valor nutricional que tiene, y en este momento sigue siendo, a pesar de los aumentos, la proteína más barata. Se han consumido en el año 2022 310 huevos por habitante en el año. Este año, el año pasado, la industrialización de huevos, lo que les contaba de los huevos que van para exportación y también van para el mercado interno, como les dije, un 6% de lo industrializado, que lo consumen las fábricas de pastas, las industrias alimenticias, que es más práctico usar el huevo en polvo que el huevo en cáscara. Aumentó del año 22 al 21 un 6,5%. Y en estos 3 meses del año, porque los indicadores avícolas de huevos, lamentablemente no los tenemos mensuales, industrialización sí tenemos, pero los datos de producción los tenemos generalmente a fin de año. Pero podemos ir viendo a través de la industrialización cómo está el mercado con la oferta de huevo. En estos primeros 3 meses estamos en el año 2022. Pero también podemos observar que en febrero hubo una gran baja, un 10% comparado con el febrero del 2022. Eso es por el mismo tema que pasó en los pollos parrilleros, una alta mortandad de aves debido a la ola de calor. Muy bien, para hablar del
tema de las exportaciones, porque como ustedes habrán escuchado, lo primero que sale en los medios cuando entra el primer brote de influenza aviar en el norte fue, uy, se cortan las exportaciones, que verdaderamente es cierto y también es lamentable que nos ocurra esto. Entonces, para saber dónde la Argentina comercializa sus productos aviares, la parte de productos comestibles de carne aviar se destina un 33% a China, un 16,6% a Sudáfrica, Chile tiene un mercado de 10%, Arabia Saudita de 15%, Emiratos Árabes de 1,9%, Rusia un pequeño mercado de 0,3% y el resto de los países conforman un 23%. La Argentina tiene más de 60 países a los cuales nosotros les enviamos nuestros productos avícolas. ¿Qué tipo de productos envían? A China, más del 50%, para ellos es un producto comestible, para nosotros no. Se envían las garras, la pata del pollo. La población china, la de Medio Oriente, como así acá se come el pancho en la calle, en China se come la garra del pollo, de distintas formas. Este es un producto que se exporta a China, como les decía. El año que pasó se exportaron casi 171 millones de dólares a China, de los cuales más de un 50% fue en envíos de garras. A los países de Sudáfrica y Chile se envía pollo entero, se envían pollo trozado. A China también tenemos un porcentaje de pollo trozado. A Arabia Saudita y Emiratos Árabes se envía pollo entero también, pero el tema con estos dos países y los países de Medio Oriente es que el pollo que ellos quieren para su comunidad son pollos pequeños que tienen entre 900 gramos y 1,2 kg. Si pensamos en los destinos también del huevo industrializado y el huevo en cáscara, la exportación, el mercado más grande lo tiene Chile. Lo que más se le exporta a Chile hasta el momento de la suspensión de las exportaciones era huevo en cáscara. Huevo en cáscara y también tenemos huevo entero seco en polvo, albúmina en polvo, lo mismo que los distintos países. Otro mercado que tiene mucha participación es el mercado de Japón con 21%, que también lo que enviamos es albúmina en polvo, yema en polvo y huevo entero en polvo. Le siguen Dinamarca con 15% y Austria con 3%. Y ahora ya deteniéndonos en el tema que está en boca de todos, la influenza aviar. Primeramente acá ustedes observan un mapa donde están los brotes que sucedieron en enero y febrero del 2023. Siempre en las épocas a partir de noviembre empieza a haber muchos brotes de influenza aviar. La mayoría de los países en el mundo tienen influenza aviar. América del Sur era uno de los pocos continentes en la parte sur que tenía muy pocos casos y que tenía muchos países libres. Bueno, ahora lamentablemente, primeramente por una cuestión de aves migratorias, ustedes saben que las aves migratorias son los principales, es la principal especie que traslada el virus de la influenza. Muchas veces lo llevan en su cuerpo, pero no están enfermos, pero sí lo van dejando en los lugares donde ellos van parando. Vemos en Estados Unidos que tuvo un montón de brotes y sigue teniendo. Y bueno, ya a partir de noviembre, diciembre, se veía venir que cada vez teníamos la influenza más cerca. Empezaron con un brote en Ecuador, brote en Perú, brote en Bolivia, en Cochabamba, cerca de la frontera con Jujuy. SENASA ya había tomado sus recaudos, ya estaba pensando en lo que podría venir, en tratar de prevenir, pero bueno, a veces el tema de las aves silvestres uno no las puede prevenir porque no necesitaríamos una red que no funcionaría para impedir el paso de las aves silvestres. Es así que lamentablemente el 14 de febrero en la laguna de los Pozuelos comenzó el primer brote en aves silvestres. A partir de ahí, SENASA dictaminó una de las primeras resoluciones, la 147 de emergencia,
donde lo pone como ya está escrito, que es policía sanitario, que tiene que ocuparse de todo el tema prevención, de poder entrar a las granjas en caso de que haya que sacrificar aves, del tema de la circulación. Bueno, continuamos luego con un brote en aves de traspatio 10 días después que entrara la influenza en Jujuy. Ahí afectó algunas localidades de Córdoba y también Roque Sáenz Peña en la provincia de Buenos Aires. Y el 28 de febrero, en la localidad de Mainqué, Río Negro, una empresa de pollos parrilleros, se diría que es la única que a nivel comercial que se encuentra de un tamaño grande, tuvo la introducción de influenza aviar. Las muestras dieron positivos. Así que a partir de ese momento, SENASA tuvo que informar a la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que teníamos un brote de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales. Y lo primero que hizo SENASA y la Argentina es una autosuspensión de las exportaciones. Igualmente las exportaciones después, si no, los países empiezan a rechazar los envíos de nuestros productos, pero antes que ocurriera eso, ya SENASA vuelve para atrás con todo lo que estaba en el puerto, con lo que iba en tránsito, para que vuelva a la Argentina. ¿Cómo es el estado de situación de la influenza aviar? Hasta hoy todavía no llegó el mensaje que manda SENASA todos los días de los brotes que hubo o de los que no hubo. Hasta este momento, 20 de abril, tenemos 78 casos. Tenemos 62 casos en aves de traspatio distribuidos en Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Chubut. Tenemos un caso en Corrientes, 2 casos en San Luis, en Chaco y en La Pampa. Y en Salta, Formosa y Santiago del Estero tenemos un caso. Cabe destacar que de estos 62 casos que yo estoy nombrando, ya hay 30 casos que están cerrados. Quiere decir que ya no hay más casos de influenza en el lugar, ya se hicieron las desinfecciones, o sea que en un futuro, si no hay más brotes cerca, podrían empezar nuevamente los productores a volver a producir. Estamos hablando de aves de traspatio, pequeños productores. En el sector comercial tenemos un total de 11 casos que el sur de la Argentina, Neuquén, Río Negro, se ha habido bastante afectado, sobre todo porque ha afectado a ponedoras y a esta granja comercial de la ciudad, de la localidad de Maiqué. Y en aves silvestres, que en realidad son las que más temidas porque son las que trasladan el virus, solamente tenemos 5 casos, de los cuales queda un solo caso abierto. Los 4 restantes, en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Neuquén, ya están cerrados. No sé bien cuál es el caso que quedó abierto. Supongo que el de Jujuy debe ser el caso que ya está cerrado. O sea que en total 78 casos confirmados de influenza. Ahora, para hablar un poquito de los posibles impactos que podría tener. Hablamos del mercado interno, ya hablamos del mercado externo, a dónde la Argentina exportaba sus productos, qué tipo de productos exportaba. Ahora vamos a ver un poco dónde fueron los casos de influenza comercial, cómo va a influir en la mano de obra, cómo va a influir en los precios, pero primeramente también vamos a ver cómo estaban los precios antes del 27 de febrero, porque tampoco es cuestión de achacarle todo a la influenza aviar, siendo que nosotros también tenemos otros problemas en la economía, que por eso no podemos decir que solamente es impacto de la enfermedad. Bueno, primeramente, si hablamos por producciones, en la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, la influenza se introdujo en reproductores pesados. Como les comenté anteriormente, los reproductores pesados son los padres de los pollos parrilleros. En la Argentina tenemos abuelos y padres. En este caso, lo que atacó fueron padres.
y hubo que sacrificar 80.000 aves. ¿Cómo nos influye esas 80.000 aves que se tuvieron que sacrificar, que ya no las tenemos? Primeramente, en esa empresa, alrededor de esa empresa, todo lo que se está influenciado por la empresa, la mano de obra, esos reproductores ahora ya no están, o sea que de un momento a otro ya la planta de incubación de esa empresa con esas granjas no va a poder, no va a tener actividad porque no va a haber huevos para clasificar, no va a haber huevos para incubar. Eso tiene que ver con la mano de obra, eso tiene que ver con las industrias vinculadas a la producción avícola, industrias de transporte sobre todo, porque generalmente tenemos un transporte, un vehículo habilitado por SENASA que lleva los huevos de la granja a la planta de incubación, después desde la granja, desde la planta de incubación a las granjas de engorde. Todo es un círculo que de un momento a otro dejó de funcionar. O sea que primeramente impacta en todo el alrededor del funcionamiento de esa empresa, que tiene que ver cuánto tiempo va a tardar para reponerse. Y para que tengan una idea, un reproductor padre que se compra acá en la Argentina a través de una empresa, de una cabaña de abuelos, tarda 4 meses en que las aves vuelven a poner huevos, hasta 4 meses de cría y recría. Luego empieza la etapa de producción, nuevamente ahí empiezan a poner huevos las aves, van a la planta de incubación esos huevos, ya son 21 días, teníamos 5 de la cría y la recría, 21 días más, a partir de ahí se reparten a los productores integrados, si en ese caso esta empresa tiene integrados, y son entre 45 y 55 días de la etapa de engorde. O sea que solamente en tema productivo son casi 6-7 meses que hay que esperar nuevamente para poder tener la cantidad de aves que teníamos antes y que el círculo vuelva a funcionar normalmente. Pero a eso hay que agregarle todo el tema de desinfección de galpones, desinfección de planta de incubación, los muestreos que debe hacer SENASA cada 15 días para ver que no haya quedado ningún tipo de virus en los galpones, y después se deben poner aves centinelas para ver que esas aves no se vuelvan a enfermar. O sea que es un proceso que dura fácilmente 8 meses entre que volvemos a iniciar el ciclo de nuevo. ¿Qué pasó con la producción de huevos, las ponedoras? Como les decía, mi zona, la zona del sur, al sur del río Colorado y el río Negro, fue la más afectada en el tema de empresas, porque afectó una empresa en Chubut, en Gaiman, que tuvo que sacrificar 400.000 aves, una empresa en Neuquén, en Ceñilosa, tenía aproximadamente entre 10.000 y 20.000 aves, la empresa de Río Negro en Allen, que tuvo que sacrificar 200.000, y bueno, una empresa en Lobos y también en Córdoba, que ya no están en la zona sur. Esta cantidad de aves de ponedoras que se sacrificaron asciende aproximadamente a 600.000 aves. Es así que en toda la región sur, estas empresas que comercializaban, por ejemplo, la que está en Río Negro, Chubut y Neuquén, eran empresas que tenían toda su producción en la precordillera, en Esquel, en el Bolsón, tenían distribuidoras en Bariloche y en la provincia de Río Gallegos, o sea que las mismas empresas van a tener que ver cómo van a hacer ahora la distribución, porque de un momento a otro también se quedaron sin huevos para vender, se quedaron sin utilización de una planta de clasificación. Ustedes saben que los huevos, una vez que los sacan del galpón, dentro del predio hay un depósito y clasificación donde hay empleados que clasifican el tamaño del huevo. O sea que ahí también estamos incurriendo mucha mano de obra que va a estar ociosa, por lo menos por
la parte de los envases, los maples, el packaging que usaban cada empresa, el transporte de alimento que venía del norte para la fábrica de alimento balanceado de esas empresas. Bueno, todo un círculo y toda una cantidad de industrias vinculadas, como les dije, que influye en el nuevamente poner en marcha la empresa o las empresas. Y cuando hablamos de pollos parrilleros, hasta ahora, por suerte, el único granja que fue afectada, que se encuentra en Río Negro, en Maique, es una empresa muy conocida, es la única que está en el sur y que tiene planta de faena, donde hubo que faenar 600.000 pollos parrilleros. No tenían todos la misma edad, eran 3 granjas distintas, pero bueno, eso lo vamos a ver inminentemente en la faena ahora de abril. Ya en la faena de marzo esa empresa tuvo menos cantidad de pollos faenados porque el 28 de marzo se detectó el brote, o sea que ya los 3 últimos días de marzo no fueron animales a faena, por lo menos de esa granja. Y en las granjas integradas también se complica la logística, porque si de, por ejemplo, 10 granjas hay 3 que tienen un problema de brote, hay que tener un tema con el alimento, con el traslado de un lugar a otro. Se complica toda la logística. Por eso en la pregunta que yo me hacía ahí decía, ¿a partir de cuándo se van a notar los efectos? Y bueno, ustedes piensen que cuando se detecta el brote, se corta toda comercialización, toda salida de productos, toda entrada de productos. Entonces ya a partir de ese momento la empresa empieza a tener problemas y los efectos de falta de producto en el mercado, en el caso de ponedoras, nosotros ya en Río Gallegos la semana pasada un maple de huevos salía 3.800 pesos. Uno puede decir, bueno, es porque hoy el dólar aumentó casi 30 pesos, pero bueno, no. Ya puede ser que en el sur tengamos problemas de abastecimiento de huevos. Solamente estoy hablando de la parte de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, toda el área de influencia de estas empresas. El impacto en la exportación, que fue lo primero que a lo mejor uno pudo leer en los medios. Se corta la exportación, sí, es un tema grave. Pero desde el minuto 1 del primer brote ya SENASA comenzó a trabajar con Cancillería y con todos los países cuyos productos enviamos nosotros, productos avícolas, para tratar de arreglar, de negociar nuevamente los certificados sanitarios. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los mapas, como les mostré al principio, la mayoría de los países en el mundo tienen influenza aviar. Y lógicamente nosotros éramos buscados con nuestros productos por ser un país libre. Pero ahora ellos también necesitan tener el pollo argentino. Y nosotros no tenemos influenza aviar en todo el país. Es así que por suerte Entre Ríos hasta el momento no ha tenido casos de influenza aviar. Es donde están la mayor cantidad de empresas, de las cuales esas empresas muchas exportan. Lo que está queriendo hacer SENASA y Cancillería es trabajar con certificados de exportación teniendo en cuenta compartimentos, lugares donde son lugares libres de brotes de influenza aviar. También se está hablando de, en vez de enviar pollo fresco, de hacer algún procesado, termoprocesado, darle calor, mandar productos con más valor agregado, que hayan sufrido un tema de calentamiento. Por las dudas, el país se quiere cubrir de que no vaya a ser que les entre el virus. Pero igualmente eso lo va a tocar Zulma. Tiene que quedar claro que el virus no se contagia a la persona por comer pollo o huevo. Lo que pasa es que un certificado sanitario está diciendo, hasta el primer brote de influenza aviar en la Argentina, un certificado que acompaña una exportación dice que nosotros somos un país libre. Entonces,
eso ahora requiere modificarlo, cambiarlo y decir que en X zona sí hay influenza aviar, pero bueno, en otras zonas somos libres. Lo mismo pasa con el tema de los huevos industrializados. El huevo industrializado tiene a favor que ya tiene un proceso de pasteurización, o sea que es como que va a ser un proceso más rápido. Igualmente, a pesar de procesos más rápidos y a pesar de que ya hay muchos países como Rusia, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón y algunos países de África que ya han reanudado y han dicho que van a comprarnos, bueno, todo tiene una burocracia que lleva su tiempo. Como les comenté antes, al momento del cese de las exportaciones había productos que estaban yendo, por ejemplo, a China, productos que estaban en el puerto, productos que estaban en las cámaras de las plantas frigoríficas que iban a ir a la exportación. Bueno, todos esos productos van a quedar en el mercado interno. O sea que uno podría decir que en el caso del pollo entero, en el pollo entero del tamaño que consume la sociedad argentina, podríamos decir que los precios tendrían que bajar. A mayor oferta, el precio baja, pero no podemos decir que nosotros nos regimos por la ley de la oferta y la demanda. Así que el tema de los precios es bastante incierto. Si bien también es cierto que hay productos que no consumimos, como les dije anteriormente, como ser las garras, que son productos que no se consumen en la sociedad argentina. Y el tema del pollo pequeño. Nosotros nos gusta un pollo que puede alcanzar para una familia de 4, de 5 personas, y hay muchas toneladas de pollo que iban para Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Singapur, cuyos pesos oscila entre 900 y 1,2 kg. Bueno, respecto a la mano de obra, ya les comenté el tema de los turnos de faena con la exportación también impactan, porque una empresa que exporta, una planta de faena que exporta, tiene un horario donde van a faenar pollos que tienen destino a exportación. Ese turno de faena no se va a llevar a cabo, por lo menos hasta que las cosas estén más claras, y entonces eso influye en toda la mano de obra de la localidad. Hay menos crianzas en los galpones porque hay menos cantidad de aves que iban a ir a exportación. En los galpones donde tuvieron problemas de influenza aviar también va a haber menos cantidad de aves. Eso también afecta a las cuadrillas que recogen las aves y las llevan a las plantas de faena, porque son empresas tercerizadas, que es como la cuadrilla de esquila, va y su tarea es recoger las aves, agarrar las aves para cargarlas en un camión que luego van a la planta de faena. Bueno, con respecto a los precios, ahora vamos a mostrar un poquito cómo estaban los precios en la Argentina del pollo mayorista en diciembre del año 2022. Respecto al año 2021, terminó con 77% de aumento el kilogramo de pollo mayorista. Si pensamos, y en enero, entre enero y marzo de este año, ya teníamos un 92% de aumento. El kilo en marzo, el promedio era de 336 en el pollo mayorista y todavía no teníamos efecto de la influenza aviar. Digamos que el efecto en el precio ya se empezó a dar ahora a mediados de abril, que hubo días que el pollo llegó a 600 pesos, luego bajó. En el precio del pollo minorista terminamos el año 2022 con un 82% de aumento, 349 pesos por kilogramo de pollo, y en estos primer trimestre del año 2023 tuvimos un 108% de aumento respecto al primer trimestre del año 22. Estas son, el precio mayorista es fuente cátedra avícola y el INDEC es el precio minorista. Entonces, el alza del precio con respecto al año 22 y 21, uno lo puede decir que es por la influenza aviar, no. Costo de maíz y soja, la sequía, la mortandad de aves, hay un montón de cosas que influyeron
antes de que apareciera el primer brote de influenza aviar. Un ejemplo que les quería comentar, que lo dio el propio dueño de la empresa LPB de Allen en Río Negro, en una charla la semana pasada. En esa empresa se tuvo que sacrificar 200.000 ponedoras, una empresa con 19 empleados, muchas industrias asociadas, como hablé antes, ya sea por envases, transportes, alimentos, implementos, se rompen bebederos, bueno, todo eso que a partir del 15 de marzo, que se diagnosticó el brote positivo, se cortó todo, no se utiliza nada más. El dueño, la verdad que está muy apesadumbrado, no es para menos, y cree que si él volvería a tener su plantel, recién en febrero del año 2025 podría tener sus galpones completos nuevamente con un plantel de 200.000 ponedoras. Ahora bien, también esa empresa tenía inversiones, tenía créditos, había desarrollado todo paneles solares, todos paneles solares para abastecerse de energía, y bueno, tienen que ver cómo van a hacer para reactivar todo, y el empresario tiene que ver qué previsibilidad va a tener, si a lo mejor pone planteles nuevos y vuelve a tener un brote de influenza aviar. Lo mismo también sucede en la empresa Carpat de Chubut, que es la que ha tenido el sacrificio de las 400.000 ponedoras, y es la que les comentaba que comercializa en toda la parte del sur de la Argentina. Respecto al precio del huevo, ya que estábamos hablando de estas dos empresas que son de huevos, en el año 2022 respecto al 21, el huevo había aumentado un 136% de precio mayorista. En el primer trimestre del año 2023 ya teníamos aumento de 139%. Y si tenemos en cuenta el huevo minorista, la docena de huevos salía 300 pesos en diciembre del año 2022, y ahora en este trimestre del año 2023, en marzo, ya estaba a 513 pesos. En Ushuaia, semana pasada, supermercado, la docena de huevo está a 900 pesos. Puede ser que el impacto del huevo al corto plazo va a tener más impacto el precio que en el pollo, porque el huevo en cáscara, si bien a Chile se exporta huevo en cáscara, no son grandes cantidades, y es más probable que ese huevo en cáscara que se exportaba a Chile quede más en el norte y no en el sur del país. Bueno, hasta ahora hablamos mucho del impacto en las grandes empresas. También y hablamos del impacto en las economías regionales. Nos queda el gran impacto que causa los brotes de influenza aviar, aunque no han sido tantos en las granjas de traspatio, en los pequeños productores, los productores de traspatios, ya sea que tengan RENPA, que tengan RENAF, que sean familias de prohuerta que comercializan sus excedentes, pequeños productores que a lo mejor están en la informalidad, y de a poco los técnicos, como somos nosotros, tratamos de, lamentablemente a veces, aprovechar estas enfermedades para poner más énfasis en que la persona tiene que cumplir con todas las habilitaciones. Si bien la habilitación sanitaria de la industria comercial o la producción comercial, que es la resolución 1699, está realizada más para empresas más grandes, también se quiere que los productores pequeños puedan tener esas condiciones de bioseguridad. Igualmente este tema lo dejo, que lo va a charlar Zulma en un ratito más. Tenemos que pensar que los pequeños productores tenían su provisión de pollitos bebé. Tenemos el productor de prohuerta, que les provee por un tema nutricional, de valor alimenticio y de cuidar la seguridad alimentaria, gallinas de prohuerta
para su consumo y también que pueden vender, comercializar excedentes. Y tenemos otros productores que compraban sus pollitos bebé en las forrajerías y también tenían toda su producción, ya sea de pollos o de huevos, que comercializaban en ferias. Todos estos productores ahora están impedidos de comprar, de conseguir el pollito bebé. En la ponedora podemos tener que tienen una vida productiva más larga, pero en el tema del pollito bebé, si el productor comercializó en febrero su pollito bebé en una feria franca, como que las que se desarrollan en todo el país, sobre todo en la provincia de Misiones, que hay más de 70 ferias francas, no pudo volver a tener el pollito bebé para engordar, porque a partir de la última resolución de SENASA y de los brotes en las granjas de traspatio, el productor no puede ir a comprar el pollito bebé. Entonces le impide desarrollar todo su trabajo, toda su comercialización, y también eso influye en el almacén donde él compra, la tienda donde compra la ropa, la librería donde compra los útiles escolares. Muchos de los productores han sufrido el sacrificio de sus aves. Hay otros que no, pero al encontrarse cercanos a un brote, tampoco pueden comercializar sus productos. O sea que están en un momento donde no tienen entrada de dinero para abastecerse diariamente. Y otro tema de las aves de traspatio y los pequeños productores, que uno a lo mejor no piensa tanto, es el impacto emocional que tiene para un productor pequeño que le hayan tenido que sacrificar sus 5 gallinas, 3 pavos. No tenemos discriminado hasta el momento qué especies se han sacrificado o cuáles se les han muerto propiamente por la enfermedad. Sí sabemos que son 10.000 aves de traspatio que están involucradas en los casos que yo les comenté antes. Se verá, ahora se han hecho anuncios a través del Ministerio de Economía del tema de indemnizaciones, tanto para el productor de traspatio como para el productor comercial. Todavía no tenemos nada en concreto, pero se espera que prontamente los productores puedan tener la ayuda del Estado y poder tener una visión de cómo continuar con sus vidas y con su producción avícola. Bueno, atento a las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Gise, muchas gracias. Gracias por hacernos este recorrido de aprender, por lo menos personalmente, un montón de la producción. Les cuento que nos están escuchando desde distintos puntos, desde San Rafael, Mendoza, de Luján, de la provincia de Buenos Aires, desde Esquel, Chubut, desde Cruz del Eje, Córdoba, desde Casilda, Santa Fe. Así que bueno, muy contentos de estar en distintos lados. Tenemos 2 consultas acá. Gise, vos nos dirás si sí, por ahí algunos les va a tratar Zulma, entonces por ahí dejamos más adelante. Vemos acá en realidad Katia consultaba que no sabía si por ahí había quedado obviamente anteriormente en el webinar, pero que quería saber cuál es la mejor manera de prevenir la enfermedad, ya que tiene 8 ponedoras y gallinas de otras razas. Si por ahí en unas breves, por ahí puntualmente, o como digo, por ahí lo va a tratar más puntualmente Zulma. Lo va a tratar Zulma, pero yo sí le puedo contestar primeramente que la bioseguridad, el control, la prevención de que no entre gente extraña al gallinero, de que tenga una malla antipájaros, de que si está en una zona donde tiene aves silvestres, las aves no estén en contacto con estas aves silvestres, pero la deje a Zulma, que va a hablar específicamente. Espero que Katia se quede, así puede escuchar la Zulma. Bueno, muchas gracias, Gise. Y Carlos consultaba, que también de nuevo nos dirá si por ahí lo va a tratar con más profundidad Zulma. ¿Cómo detectamos aves contagiadas? Si detectamos la influencia aviar, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, eso sí, igual lo va a decir Zulma, pero lo puedo contestar yo. Lo primero es que uno ve en su plantel de aves que hay algo que no es igual a todos los días. Se empieza a ver aves o que no comen o que tienen síntomas nerviosos. Y lo primero y hay mortalidad. Tiene que ver aves muertas. Y el primer paso a seguir es llamar a SENASA. Hacer la denuncia a SENASA y SENASA va a ver y va a hacer un muestreo y va a dictaminar cuál es la enfermedad, si es influenza aviar. Pero bueno, la dejamos también a Zulma que se explaye más en el tema veterinario. Bueno, acá le damos la bienvenida. Bueno, Gise, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa también pueden hacer una consulta. Y bueno, le damos la bienvenida a Zulma nuevamente para que, bueno, ahora nos cuente con más detalles justamente de la gripe. Así que, bueno, muchas gracias, Gise. Bueno. Que si te querés quedar hasta el final, si hay alguna consulta, yo ahora pasamos con la presentación de Zulma. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. No, Adiós. Bueno, no sé si, buenas tardes para los que se incorporaron después. No sé si ya se ve la presentación. Ahora sí, Zulma. Bueno, un poco ya como recién comentábamos, vamos a tratar de una vez que Gisela explicó todo lo que significa la avicultura en el país, no solamente para lo que es la avicultura industrial y esta pérdida provisoria de lo que es el estatus sanitario, sino también lo que significa para los pequeños productores y aquellas familias que trabajan con aves de traspatio y aves para lo que es autoconsumo. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir esta enfermedad? Ahí pasé la primera diapositiva, quisiera confirmar que se está pasando. Sí, correcto, Zulma. Bien. Influencia Bueno, se ve la segunda hoja. perfecto. Entonces, siempre cuando hablamos de una enfermedad es como que no damos por sentado que todos aquellos que están escuchando conocen. O sea, seguramente en las últimas semanas, en realidad, porque ya hace casi 2 meses, se está escuchando por todos lados, por los medios, en los productores, el tema de influenza aviar, pero bueno, recordamos que es una enfermedad generada por un virus, que este virus se lo conoce como influenza, pero que es el de tipo A, y si nosotros nos vamos a referir en tanto lo que recién hablaba Gisela y como lo que voy a hablar yo, es específicamente el virus de influenza aviar de alta patogenicidad. No vamos a dar una clase de virología, ni mucho menos, pero simplemente conocer que dentro de estos virus, de este virus de influenza, existen los de baja patogenicidad, que ya años anteriores circulaban por la Argentina, pero que no generaban demasiados problemas, y los de alta patogenicidad, que sí son los que hoy nos están ocupando en lo que es la producción avícola. Este virus se transmite a través de lo que es la diseminación, es decir, lo van a contagiar a través de sus salivas, de las secreciones nasales, de las excretas de la materia fecal, aquellas aves que estén contagiadas, es decir, que sean portadoras del virus. Y como en una segunda fase de contagio pueden ser algunas superficies que hayan estado en contacto con el virus y que también pueda llegar a generar la circulación viral. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces es básicamente que este virus es el de alta patogenicidad, el que nos está ocupando, y que se disemina por aves que están contagiadas a través de las secreciones. Esta enfermedad, por supuesto, estamos hablando de la influenza aviar, tiene un gran impacto, recién lo veíamos con Gisela, en la producción avícola, y va a afectar básicamente a las aves de corral, no a todas las aves. Siempre hemos recibido consultas: qué pasa con los gorriones, qué pasa con las palomas. Es decir, estas básicamente en las aves en que se ha detectado y que son las que están formando parte de lo que es la epidemiología de la enfermedad, son las aves de corral, las domésticas y las silvestres, que son las gallinas, los gallos, los pollos, los patos, los pavos, los gansos, las gallinas de Guinea, que son más comúnmente lo que se encuentra en la zona rural.
También, obviamente, las aves silvestres, que es a través de las cuales ingresaron al país, y en todas ellas, como recién explicaba Gisela, tiene altos índices de mortandad, que es lo primero que nos llama la atención. Si bien la enfermedad genera otros síntomas. Entonces, las aves silvestres van a ser el hospedador natural del virus. Y mencionamos esto porque en realidad lo que apuntamos es a la prevención. Entonces, para poder prevenir algo, tenemos que conocer por dónde nos podemos llegar a contagiar, por dónde se pueden llegar a contagiar las aves. Entonces, esa es la mejor manera. Entonces, teniendo en cuenta que las aves silvestres y acuáticas son los principales hospedadores naturales del virus, y que es a través de ellas cómo se puede diseminar a los distintos tipos de continentes. De ello, bueno, Gisela explicó cómo se podían trasladar, y de hecho cómo se trasladó de otro continente a América, y ahí empezó a bajar, y empezó por el norte, y empezó a bajar hasta que llegó a la Argentina. Algo que es muy importante, nosotros somos productores de alimento de carne de pollo, de pavo, productores de huevos. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta y repetir muchísimas veces es que esta enfermedad no se transmite por el consumo ni de carne ni de huevo. Nosotros generamos la proteína más barata de origen animal, entonces es algo que siempre que tenemos oportunidad repetimos, porque en realidad la gente a veces se asusta por estos problemas, relaciona influenza, escucha mortandad y deja de consumir pollo, deja de consumir huevos. Y en realidad no es complejo, no es transmisible por el consumo ni de carne ni de huevo. Ahora que recién preguntaban qué síntomas podemos observar en esta enfermedad, bueno, básicamente tal como lo explicó Gisela. Nosotros, si hay alguien que conoce a los animales, es el que los cuida, sea el dueño o sea el productor. Entonces, nosotros entramos al galpón, entramos al gallinero y vemos algo que nos llama la atención, que no está dentro de lo que observamos todos los días. Escuchamos signos respiratorios, vemos algunos síntomas neurológicos, vemos síntomas o signos reproductivos que tienen que ver básicamente con la producción de huevo. Baja la producción de huevo, recuerden que el huevo es el óvulo de la gallina. Vemos signos digestivos, es decir, hay diarrea, observamos que bajó el consumo, dimos de comer y las tolvas están llenas. Entonces, hay algo que nos está llamando la atención. Y si a esto le sumamos una alta mortandad, o poco menos animales muertos, ya estamos sospechando de lo que podría ser en este marco de presencia de esta enfermedad que era exótica para la Argentina, podemos sospechar que estamos en presencia de influenza aviar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros básicamente vamos a estar atentos y a observar en nuestras aves de corral o en las de traspatio? Decaimiento, falta de apetito, esto que mencionábamos, dimos de comer el día anterior y básicamente está todo el alimento. Incoordinación o postración, es decir, los animales se tambalean, no tienen dificultades para trasladarse. Crestas de color morado, es decir, como si estuvieran cianóticas, que está muy vinculado a la dificultad respiratoria. Diarrea, animales como con síntomas respiratorios, con descarga nasal, secreciones, estornudos, tos, chasquidos. Empezamos a ver algunas alteraciones en lo que es la calidad del huevo, la estructura del huevo, huevos con cáscaras blandas, deformes, en fárfara, es decir, que parece que tiene tipo sachet que le falta el calcio. Baja la postura y bueno, lo que recién mencionábamos, el tema de la mortandad. Ahora bien, estos son signos de influenza aviar, pero son signos de muchísimas otras enfermedades. De hecho, si vamos a los números que comentaba Gisela, el SENASA tuvo muchísimas denuncias, recibió muchas notificaciones, y en lo que es aves de traspatio, no tengo el número exacto de estos días, pero de las casi 400 denuncias, 68 fueron positivas a influenza. Es decir, la gente ve estos síntomas, hace muy bien en denunciar, pero en realidad no quiere decir que vaya a tener la presencia de esta enfermedad.
Igualmente nos tenemos que ocupar del tema porque si hay algo que no queremos es que nuestros animales se enfermen, para lo cual por influenza o por cualquier otra enfermedad debemos apuntar a lo que es la prevención. Y con respecto a lo que son las aves silvestres, muchos van a pescar, muchos van a cazar, van a hacer avistaje de aves, ven en el campo aves silvestres, entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Esto es exactamente la cartilla que difunde el SENASA. Vamos a observar en aves silvestres lo que es mortandad, aves con depresión, es decir, que los animales están como con frío, este aspecto de pollo mojado, incoordinación, temblores, problemas respiratorios y digestivos. Ante cualquiera de estas observaciones, ya sean las aves de corral, de traspatio o en las silvestres, recién decía Gisela, llamar al SENASA, es decir, no tocarlos, porque la única manera de que las personas pueden contagiarse de esta enfermedad es de las cuales no hay, o sea, uno tiene que avisar, tiene que decir que es una zoonosis, o sea, las personas se pueden contagiar, pero no ha habido gran cantidad de casos reportados. Pero sí, la manera de prevenirla es no tocar los animales, es decir, no es que yo llego al lugar, entro a mi galpón, observo esto, los empiezo a tocar, a ver si realmente están durmiendo o se mueven, las agarro, las miro, no. Realmente ante esta situación vamos a pensar que es influenza, no vamos a tocar nada y vamos a dejar que sea el SENASA, que es hoy quien diagnostica esta enfermedad, que sea el que nos dice si es positivo o no. Si es negativo, bueno, nos tendremos que ocupar para tratar de diagnosticar, porque en realidad nos sacamos un peso de encima, pero no llegamos a saber qué es lo que tienen nuestras aves y cómo tratarlas, entonces ahí nos ocuparemos de tratar de ver, de llegar a un diagnóstico. Entonces, como recién decíamos, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Denuncias y notificaciones. Esto es lo que básicamente nos va a permitir salir lo antes posible de este problema referido a que de las denuncias, de las notificaciones, es la información que tenemos como para tratar de actuar lo antes posible. Entonces, ¿cuántos tipos de aves dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad vamos a observar? Bueno, por un lado lo que son las aves de traspatio, por otro lado las aves silvestres y por otro lado las aves de corral. Es decir, es una clasificación netamente para entender un poco qué es lo que pasa, porque mientras la influenza ocurra en aves de traspatio o en aves silvestres, el país no pierde el estatus sanitario, es decir, no pierde este ingreso y este comercio que se hace a partir de las exportaciones, como recién explicaba Gisela. El país pierde el estatus sanitario cuando ocurre en aves de corral, es decir, que ingresa a las granjas industriales. Eso es por estos convenios que se arman con los países que van a comprar nuestros productos. Ahora bien, hay algunos países que ante la presencia de influenza altamente patógena en un país deciden no comprar, pero no es por lo que los convenios dicen de la Argentina. Solamente cuando ingresa a las granjas comerciales, que lamentablemente, como indicaba Gisela, empezó en una granja de parrilleros, ahí es cuando se pierde el estatus sanitario. Entonces, ¿a qué llamamos aves de traspatio? Bueno, recién Gisela lo decía, es todo aquello que no es comercial, es decir, todas aquellas producciones, sean del tamaño que sea. 5 gallinas en el fondo de mi casa, y es un poco lo que le da ese traspatio el nombre, o producciones de libre de jaula que se han crecido muchísimo en la pandemia, ya sea para lo que es producción de huevo o producción de carne, y es todo aquello que no es considerado industrial. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tienen estas aves de traspatio dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad? Estas aves son conocidas como aves centinelas. ¿Qué es un ave centinela? Es aquella que nos ayuda a detectar si hay circulación del virus o no en una determinada región. Entonces, así como a veces se ve a las aves de traspatio como el peligro que va a hacer que permanezca esta enfermedad en un lugar, también
hay que verla desde el punto de vista de lo que son, en lo que es la epidemiología de la enfermedad, que son a través de las cuales se puede detectar la presencia en un virus, del virus, ver si ese virus está circulando y inmediatamente en esa zona empezar a pensar en medidas de bioseguridad, que no solamente se tienen que incorporar en esta granja donde se encontró el virus, sino en todo lo que es el perifoco de esta enfermedad, y ahí ya el SENASA tiene cómo actuar en lo que son los 3 kilómetros alrededor de este foco, que es precisamente lo que se llama perifoco, y qué ocurre desde el foco hasta los 10 kilómetros. Es decir, son zonas de foco, de perifoco y de vigilancia. Pero en todas ellas hay que incorporar medidas de bioseguridad. Entonces, que quede claro que las aves de traspatio, más allá de lo que es la definición de por sí de lo que son aves centinelas en las cuales el SENASA hace los muestreos cuando está incorporando lo que es el plan de vigilancia, hace muestreos en aves de traspatio precisamente para ver si hay circulación viral. Entonces, dentro de lo que como recién mencionábamos, tenemos distintos tipos de lo que son las aves de traspatio, ya sea para lo que es autoconsumo y una pequeña granja familiar, o ya pensando en lo que es la comercialización de excedentes, o básicamente lo que es un pequeño productor. Como recién mencionábamos, estas producciones han aumentado muchísimo después de la pandemia. Entonces, si hay algo que nosotros recomendamos mucho es el tema de la responsabilidad que tiene el productor, sea de la escala que sea, pensando un poco en esto que recién comentábamos, ¿no? Uno a través de la vigilancia lo que se trata de detectar es la circulación viral, y si nosotros pensamos en que ese virus está circulando por nuestra granja, no solamente nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra familia, sino con los demás, con la comunidad en que nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, esta responsabilidad, que acá como mencionamos es una práctica ética, es un valor, va a impactar, recién veíamos en todo lo que tiene que ver con lo que es la cadena y el impacto que tiene la influenza aviar en la producción avícola nacional, no solamente en lo que es en la falta o la pérdida de este producto, de este alimento que se está generando, sino en lo que es la mano de obra, en lo que son los recursos que se mueven en las pequeñas localidades. Entonces, nosotros tenemos que saber que sea el tamaño que sea nuestra producción, tenemos un rol que cumplimos dentro de la cadena de producción, que es la avicultura, y obviamente tenemos obligaciones que cumplir. Bueno, esto es lo que recién mencionaba, que cuando uno se presenta lo que es el plan de contingencia, tenemos distintos tipos de zonas que se trazan. Por un lado está la zona de foco, que es donde se encontró el virus, la granja donde se encontró el virus. A los 3 kilómetros de esa granja es la zona del perifoco, y que van a tener en todas distintas acciones, y desde el límite del perifoco hasta los 10 kilómetros, es decir, 7 kilómetros más, es una zona de vigilancia. Que en realidad, como lo que se evita es lo que se quiere evitar es que el virus circule dentro de la zona, es por eso que se trazan estas distancias para ver qué tanto circula el virus. ¿De qué manera evitamos todo esto? Vamos básicamente con prevención y con bioseguridad. Entonces recién Gisela les hablaba de lo que es el RENSPA, y en realidad si nosotros observamos alguna de las sintomatologías que vimos recién, y dijimos, bueno, hay que denunciar, la manera de que el SENASA nos puede identificar y puede acercarse a nuestra casa y hacer un muestreo es pudiendo saber localmente, georreferencialmente dónde estamos. ¿De qué manera se hace eso? Bueno, teniendo el DNI, como le decimos, de nuestra granja, es decir, teniendo el registro sanitario, que es el número que nos van a dar para poder ubicar nuestra granja. Entonces, con ese número de RENSPA, el SENASA va a saber dónde estamos ubicados y se va a poder acercar para hacer los muestreos. Esto en realidad es un derecho que tenemos todos los que producimos, en este caso lo que tenemos avicultura, es de inscripción gratuita, es muy simple,
y en realidad tiene más ventajas que desventajas. Entonces, invitamos siempre en las charlas a todos los productores a que traten de tener su número de RESPA porque realmente trae muchos beneficios. Hablamos de prevención y hablamos de bioseguridad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la bioseguridad? Y bueno, de toda aquella práctica o acciones que nosotros vayamos a adoptar para evitar el ingreso de una enfermedad a nuestra granja. Y si no lo pudimos evitar, bueno, tratar de que se difunda dentro de nuestra granja, es decir, bloqueando los galpones, cerrándolo, o también, como recién hablábamos, de la responsabilidad que uno tiene con las granjas vecinas. Recién Gisela les mencionaba de la resolución 1699 del 2019, que en realidad es una resolución que habla de la habilitación sanitaria que van a tener que tener los establecimientos avícolas comerciales. Pero recién hablábamos de las definiciones de lo que se considera comercial y de lo que se considera traspatio. Entonces, nosotros si vamos a tener una pequeña producción para autoconsumo, con a lo mejor algo de venta de excedente, no vamos a necesitar tener la habilitación por la 1699, todo dependiendo el tamaño y la dimensión de nuestra granja. Ahora, siempre recomendamos que aquellas personas que le interesa la avicultura la lean, básicamente porque en realidad, si bien esto está pensado para lo que es una avicultura de avícola comercial, establecimientos avícolas comerciales, es como un camino que se puede recorrer y vamos viendo por dónde pueden ingresar las enfermedades, qué es lo que tengo que tener en cuenta y tratar de ver de qué manera con mis pequeñas producciones los vamos a incorporar. Estos días estuvimos viendo algunas charlas, esta se dio en los seminarios, las jornadas que organiza el doctor Isidro Morfese y la Red Alimentaria, y veía este gráfico que me pareció muy interesante del doctor Víctor Araujo, donde habla un poco de la ruta del virus para provocar la enfermedad y en realidad, si nosotros lo que tenemos que tratar de ver dónde le podemos salir al cruce para evitar que precisamente esta enfermedad ocurra. Entonces, por un lado, tenemos que tener un medio ambiente que permita que el virus se desarrolle. Tenemos que este virus tiene que empezar a pasar por distintas barreras hasta llegar a los animales, introducirse en los tejidos y generar la enfermedad. Entonces, está presente el virus en el ambiente porque a lo mejor tenemos aves silvestres que vienen a comer a nuestra granja, ya esa barrera la pasaron. Tienen que pasar la barrera del exterior de los galpones, es decir, esto que Gisela respondiendo a una de las preguntas decía, el tema de el traslado, las visitas, el ingreso a nuestra granja de gente que a lo mejor tiene animales enfermos en su casa y no sabe qué pasa, o sea, todo lo que pueda hacer circular adentro de nuestra granja y digamos que pueda llegar a traer las aves del exterior. Ahora, también en la barrera recibimos una persona que viene portando el virus de influenza en su calzado o que muchas veces me trae animales porque a lo mejor tiene mucha cantidad y le sobran y me quiere traer a mi producción o me prestan animales para que inseminen a mis gallinas. Entonces ahí ya, además de la barrera exterior, también pasa lo que es la barrera interior. Entonces ya venimos con varios errores en la bioseguridad. Y después se encuentran con animales que desde el punto de vista inmunitario a lo mejor no están en las mejores condiciones y ya transita y pasa lo que son las barreras anatómicas, es decir, pensando un poco en cómo en las secreciones, en la forma en que se puede contagiar el virus y llega obviamente a los tejidos. Para lo cual también todas lo que son las barreras de defensa, las mucosas, están lesionadas y el virus aprovecha. Entonces, teniendo en cuenta todas las barreras que tiene que ir atravesando el virus para que se genere la enfermedad, fíjense en todos los lugares donde podemos salirle al cruce para que precisamente este virus que estaba a lo mejor en un animal silvestre, en el medio ambiente, no llegue a transitar todas las barreras y no permanezca dentro de lo que son nuestros animales y de esa manera se conserve dentro de ese medio ambiente. Entonces,
Este es un gráfico que me pareció muy interesante para detectar todos los lugares y todo lo que tiene que ir saltando el virus y atravesando el virus, una bacteria, cualquier microorganismo que enferme nuestros animales. Entonces, fíjense todos los lugares donde podemos ir mejorando la bioseguridad como para tratar de evitar y salir al cruce a cualquier enfermedad que me vaya a atacar mis animales. Entonces, en función de esto, lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar lo que son nuestras instalaciones, que en nuestras producciones existan los implementos, comederos, bebederos, nidales. El tema de control de visitas, recién Gisela lo explicaba. El estado en el que están nuestros animales, es decir, la densidad. El galpón en general tiene paredes, tiene tejido, tratar de poner más cantidad de animales de los que entra, realmente los animales empiezan a estresarse, están apretados, no van a estar respondiendo bien desde el punto de vista inmunitario y obviamente ahí esas barreras anatómicas van a estar en malas condiciones. El tema de agua y alimento también, la calidad del agua, la calidad y conservación del alimento son fundamentales y tratar de tener animales en la medida de lo posible vacunados con los planes que se recomienda para cada una de las producciones, no para influenza, porque en la Argentina no existe la vacuna, pero sí tener animales que estén en perfectas condiciones para evitar que precisamente estas últimas barreras de los tejidos y de la anatomía en general del animal estén abiertas para que pueda ingresar el virus. Obviamente, para todo esto se necesita una planificación. Entonces, de ahora en más, les voy a mostrar fotos que son de productores, porque muchas veces lo que se plantea es que cumplir con esta normativa, la 1699, es difícil porque es cara. Y en realidad lo que nosotros tratamos de mostrar es que cuando existen voluntad, se pueden hacer las cosas a bajo costo, con el famoso reciclado, que es creo que lo que mejor nos sale. Entonces, la importancia de un cerco perimetral que esté, según la resolución, construido por postes y tejido de alambre galvanizado con el objetivo de cercar el establecimiento, delimitar un límite y evitar que ingresen animales que puedan ser perros, zorros, comadrejas, todo por un lado que me va a atacar mis animales, pero por otro lado son vectores. Entonces, la presencia de un límite que evite la presencia o el ingreso de cualquier animal que pueda ser vector y a su vez atacarme mis animales, realmente es importante. Esta es la primera barrera que tiene que atravesar cualquier vector, pensando en perros, gatos, zorros, que digamos que lo va a frenar. Pero también personas, es decir, muchas veces nosotros decimos prohibido el ingreso y cuando nos dimos cuenta tenemos una persona. Es lo más común. No sé por qué, pero muchas veces los carteles no se leen. Entonces, también ayuda a frenar porque esa persona no tenemos idea de dónde viene, puede traer portando en su ropa o en su calzado la influenza o cualquier otra enfermedad y después cuando se van tenemos el problema. Equipos, si nosotros nos vemos obligados a que sea necesario que las personas ingresen a nuestro establecimiento porque a lo mejor es el que trae el alimento, trae los pollitos, trae viruta, insumos que nosotros necesitamos, bueno, tratar de prever de qué manera desinfectar ese vehículo. Si no, lo podemos evitar. Entonces, podemos pasar de lo que son los arcos de desinfección. Este es el arco de desinfección que nosotros tenemos en INTA, que lo hizo, nosotros tenemos una persona que sabe construir y hacer, es un viejo egresado de una escuela técnica que sabe hacer de todo, bueno, lo construimos con él, o sea, esto se puede fabricar. Esto es demasiado sofisticado, también se puede desinfectar con una mochila. Lo que es importante es entender que esto es necesario, que si el vehículo tiene que entrar en el rodado puede traer algún problema sanitario, que se tienen que lavar las gomas y después desinfectar. Desinfectar sobre las ruedas sucias no tiene sentido, en la zona rural es muy complicado, por lo cual esto es
bastante importante de hacerlo. Sobre todo porque no sabemos de dónde viene este lugar. ¿Qué pasa con una vez que, bueno, que ingresamos hasta el lugar, vamos cerca de donde están los galpones, tenemos que ingresar al galpón o al gallinero? Recién vamos a mencionar mucho lo que es la persona, porque en realidad, así como tenemos un montón de vectores, como moscas, lombrices, roedores, los perros, los gatos, la persona es uno de los principales vectores de enfermedades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para ingresar al lugar se tiene que desinfectar el calzado. Desinfectar el calzado o poner algo para esa otra barrera que podemos observar. Entonces, puede ser que tengamos un calzado adentro del galpón, cuando llegamos nos ponemos el calzado, pasamos por lo que es la superficie de desinfección, que por lo general son amonios cuaternarios, o desinfectantes que tengan glutaraldehído, y si no, tenemos lo que es la bandeja de cal, que también ayuda un poco, es la bandeja de cal sola, no, siempre es importante que cambiarnos el calzado y pisar sobre la bandeja de cal. Tenemos otros tipos de alfombras que son sanitarias, pero bueno, lo importante es que tengamos en cuenta que lo necesario que es cambiarnos el calzado antes de entrar en la puerta del galpón, porque a partir del calzado puede ingresar una enfermedad a nuestra granja. Ahora bien, si este es el estado de nuestro calzado, y deja mucho que desear, entonces también tener en cuenta que el calzado que vaya a estar en el galpón esté en condiciones. Lo mismo que si este es el pediluvio. Nosotros tenemos una bandeja de desinfección con un desinfectante. Los desinfectantes se inactivan con presencia de materia orgánica, bueno, no tienen que estar en estas condiciones. Otra de las cosas que también son útiles, bolsas para cubrir el calzado. Por lo general, nosotros recomendamos, sobre todo a los técnicos, a los extensionistas de INTA, que tengan rollos de bolsa. Esto es muy barato. Antes de ir a visitar una granja, se cubren el calzado. Cuando salen de la granja, lo tiran, lo sacan, lo tiran, y con esto evitamos llevar de un lado para el otro, básicamente, algún problema. Esto es hasta que ingresan para el ingreso del galpón. Ahora, básicamente, una vez que estamos adentro del galpón, ¿cuáles son las condiciones que le tenemos que dar a estos animales? Este es un galpón, a mí me encanta esta foto, es un galpón, lo muestro siempre porque es un galpón de un pequeño productor de Misiones, que en realidad entendió todo lo que se necesita. Es decir, que los galpones estén en buenas condiciones, cerrados, no solo con tejidos, sino también con cortina, porque tenemos que cuidar a los animales no solamente del frío y del calor, sino también de las inclemencias del tiempo, si llueve, si hay grandes vientos. Entonces es necesario que tenga cortina. Que todo alrededor del galpón esté el pasto corto. Esto ayuda a controlar muchísimo los vectores, los roedores, las moscas, los mosquitos, que son transmisores de enfermedades. Que esté desinfectado, limpio. Por lo general se recomienda, pintar los galpones con cal, es lo más barato y es muy eficiente. Otro tipo de instalaciones, siempre es bueno que los galpones se construyan con algún zócalo o murete lateral y que sea aproximadamente de 50 o 60 centímetros para evitar que a la altura de las aves haya corrientes de aire, sobre todo pensando en el invierno. Entonces, otro tipo de galpones que son distintos modelos de distintas partes del país. Esta es de la Agencia de Extensión de Ushuaia, donde está Gisela. Estos son galpones que se recomiendan y está el paso a paso de cómo se construyen estas instalaciones del INTA de Formosa. Estos son productores de la provincia de Buenos Aires, más productores de la provincia de Santiago del Estero. Es decir, distintos tipos de galpones que entendieron que si en la zona pueden haber problemas de inundaciones o por algún motivo, del que sea, los lugares tienen que estar en altura, bueno, se pueden generar este tipo de construcciones, son más cómodos, sobre todo para alguna persona que tenga ciertas dificultades para moverse, con sus tejidos pajareros, evitando que ingresen aves al galpón, las perchas, los bebederos, la comida que esté cerrada para que no vengan a comer otro tipo de animales, pero está cerca del galpón.
Es decir, son distintos modelos que hacen a que las instalaciones se puedan desarrollar como corresponde. Ahora bien, nosotros por lo general tenemos ciertos galpones con ciertas dimensiones, pero también tratamos de dar y apuntamos a lo que es un sistema semiextensivo para que el animal tenga la posibilidad de comer pastos, insectos, que se genere los baños de arena, que muchas veces también los genera estos baños de arena dentro del galpón con la viruta. Algo importante y que nosotros recomendamos que se coloquen, sobre todo en esta época, es la malla antipájaro, que puede ser, en este caso, lo que son como redes, precisamente, esto las han colocado ahora es la estación experimental de INTA Castelar, que tienen un núcleo de reproductores, le colocaron la malla antipájaro, porque en realidad los animales están acostumbrados a salir, tienen un sistema semiextensivo, entonces para prevenir en estos momentos es que se colocó todo alrededor, se elevaron un poco más los tejidos con media sombra y se colocaron las mallas antipájaro. Y también esto es un productor de Entre Ríos, donde en el lugar que tenían los animales para salir le colocó una media sombra. Ahora fíjense, esto es un productor de pollos orgánicos que está certificado como orgánico, que está en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Kent, que también, si bien es una exigencia de lo que es la resolución de orgánico, que el lugar donde los animales vayan a pastar tenga malla antipájaro, también, bueno, viene muy bien estas recomendaciones y esta forma de criar en presencia de influenza aviar en el país, porque en realidad no estamos haciendo ni más ni menos que proteger a nuestras aves. Esto es un productor también de la provincia de Entre Ríos, ya de pollos parrilleros, donde tenía un tipo de gallinero móvil que en la parte, esto es de parrilleros, que en la parte del lugar del patiecito estaba cubierto también por media sombra. Otros productores de gallinas ponedoras orgánicas, esto es de la provincia de Buenos Aires, está cerca de La Plata, que también ante la amenaza de influenza aviar comenzaron a ponerle media sombra en la zona donde los animales, en el patio de las gallinas. Entonces, de esta manera no deberíamos tener inconveniente y siempre recordamos que todas las medidas de bioseguridad son para prevenir. Tienen menos probabilidades estos animales de contagiarse o de influenza aviar o de cualquier otra enfermedad que animales que no tienen ningún tipo de protección. Entonces es algo que se recomienda en la medida en que se puedan realizar. Y estos son otro tipo también de gallineros móviles, de productor de carne, que esto es lo que hoy comentamos que ha crecido mucho en la pandemia, que toda esta zona, que es la que se deja para que los animales tomen sol, hay que cubrirla con algún tipo de tejido o de malla antipájaro. Fíjense que son modelos que se hacen muchas veces con cosas recicladas, con caños de aguada, son muy económicos, pero que es fácil de poder tener para que los animales puedan no solamente tomar sol, sino también protegerse de contagios de enfermedades. En este caso, acá estos productores lo que hacían era levantarle precisamente para que tomen sol, lo que ahora hacen es de acá a acá, cuando le abren la tapa, le enganchan una malla, entonces de esa manera los animales están protegidos. ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, precisamente lo que, si bien dentro de lo que es la práctica de los gallineros móviles, de las casetas móviles para producción de huevo, es algo que hay muchos diseños de estos galpones que se fabricaron sin tener en cuenta estos detalles de la bioseguridad y no tienen espacio muchas veces, algunos de ellos adentro, para que los animales puedan comer y tomar agua. Entonces, ante estas situaciones lo que se recomienda es, si bien no tengo manera de modificar estos galpones, que se prevea en este lugar que donde vayan a comer y a tomar agua estén bajo techo y de alguna manera también, una vez que los animales comieron y tomaron agua, porque si nosotros damos las dietas racionadas, no están todo el tiempo comiendo y tomando agua, una vez que los animales ya comieron, por lo menos sacar las tolvas como para evitar que puedan venir a comer y a tomar agua otro tipo de aves y poder tener algún riesgo sanitario. Lo mismo en estos casos, son
prácticas que las tenemos normalmente, pero que tenemos que empezar a corregir precisamente para evitar estos problemas. Hablamos de lo que es las instalaciones, los implementos, y recién también mencionábamos lo que es la calidad del agua. El agua es el principal nutriente. Esto es muy común de ver después de la lluvia, el predio no está del todo parejo, se hacen charcos, sacamos los animales y el animal, por más que tenga el bebedero espectacular adentro del galpón, va a ir a tomar el agua del charco. Entonces, si nosotros en el lugar, en el patio, en el parque, se arman estos charcos, no sacar a los animales, porque en realidad esto no es un bebedero natural, lejos de eso, es un charco con agua sucia. Entonces, tenemos que evitar, porque seguramente cuando llueve, los animales, todo lo que son los vectores y los gusanos, los ácaros que están sobre el piso, suben y son vectores de distintas enfermedades. Y lo mismo que cuando nosotros tenemos incorporados estos gallineros móviles, que tenemos tanques intermedios, bueno, tratar de que estén con tapa. O sea, los tanques sucios no son ni más ni menos que nada más que estas cosas. O sea, permiten que el animal tome agua sucia. Entonces son cosas que tenemos que evitar. Ya que tenemos las instalaciones preparadas para eso, bueno, tratar de evitar. Y un amigo de todos los productores son las ruedas. Es algo que es difícil de desarraigar. Muchos productores están acostumbrados a tenerlas cubiertas como comederos, como bebederos, pero fíjense que sabemos que el alimento es el principal costo de producción y acá está totalmente desperdiciado. Estos animales van a comer el alimento, pero también van a comer excreta, los animales están pisando, entonces, bueno, esto tratar de desalentarlo. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Bueno, buscar no solamente la integridad de las instalaciones, sino darle las mejores condiciones de calefacción para que los pollitos puedan tomar, los pollitos y las aves adultas puedan tomar agua, puedan recibir la comida de los implementos como corresponde. Entonces son distintos modelos de implementos, ya sea que se pueden comprar o que se pueden fabricar de manera casera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua y la comida siempre tienen que estar al acceso del animal y preferentemente el bebedero, si es de tipo chupete, tiene que estar a la altura del ojo del animal y es de la manera que mejor se hidratan, y la comida siempre a la mitad de distancia entre lo que es el lomo y la cabeza. Entonces, tratando de tener implementos, obviamente si estamos hablando de cubiertas, baldes o implementos demasiado rudimentarios, va a ser muy difícil regularlo. Entonces, son los insumos esenciales, costosos, entonces tenemos que tratar que el animal los aproveche al máximo posible. Sea de la construcción que sea, tenemos que tratar de que respondan a las necesidades del animal. Tenemos que ser muy buen observador de la forma que tiene de comer el animal, de la forma que tiene de tomar agua el animal, y mirándolo, observando el tamaño de la cabeza que tiene. Muchas veces nos pasa que vemos que la cabeza creció y nosotros seguimos alimentando y dándole agua a los pollos con los bebederos de bebé, entonces no se puede hidratar bien y ahí empiezan a atrasarse. Entonces nosotros necesitamos que los animales exploten su potencial genético, para lo cual tienen que estar alimentados como corresponde e hidratados como corresponde. Y otro de los implementos que también son necesarios son los nidos. Nosotros generamos un alimento, producimos carne, producimos huevo. Hablamos por lo general de que nuestros productos son generados en sistemas agroecológicos, en sistemas orgánicos, es decir, el producto es diferenciado. Entonces, lo que tenemos que acompañar en toda la cadena, en todas las etapas de la producción, es precisamente para evitar que estos productos pierdan esa inocuidad. En la producción del huevo, los nidos son fundamentales para que ese huevo sea inocuo, sea sano y de calidad. Entonces, sea el sistema de nidales que sea, fabricados de manera casera comprarlos
en cualquier empresa que se dedica a la venta de implementos, lo fundamental es no solamente es tener los nidos, sino que se tienen que colocar en el momento en que se estimulan las aves como para que inicien la postura y después obviamente mantenerlos en perfectas condiciones. Otra de las medidas que tenemos que tener en cuenta es el tema de los vectores, es decir, de qué manera ingresan. Nosotros dijimos de salirle al cruce en todas las etapas que tienen que ir transitando los microorganismos para enfermar a nuestros animales. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser los vectores? Que pueden estar en los ambientes y ir ellos atravesando todas las etapas. Roedores, moscas y algunos cascarudos que son normales de encontrar en las camas de los pollos. Entonces, bueno, el control de roedores, trabajar mucho en lo que es la limpieza alrededor de los galpones, hacer un control por supuesto que el control biológico no puede ser a través de un perro o de un gato, sino que tenemos que ver a través de estar buscando constantemente las cuevas y tratar de taparlas, poner algún rodenticida y controlar a ver qué tipo de animales hay para saber qué es lo más eficiente. Lo mismo con el control biológico de moscas. Son vectores que me pueden transmitir estas enfermedades, me pueden transmitir salmonela, me pueden transmitir viruela en el caso de los mosquitos, o sea, cualquier enfermedad que hace a que mis animales enfermen. Y algo que es muy importante, que tiene que ver con los vectores, en realidad es qué hacemos con los residuos. Nosotros queremos evitar dos vectores importantes, las moscas y los roedores. Bueno, eso por lo general está muy vinculado a dónde tiramos los desechos, ya sea la cama, los huevos rotos, aves muertas. Entonces tenemos que tener un lugar donde vamos a disponer los residuos. Los residuos que se generan en nuestra cama, en nuestra granja. Esta es a través de lo que es un compostado con lombricultura. Esto es en las instalaciones de INTA, que acá se compostan todos los que son, en el caso nuestro, son los residuos de la planta de incubación, y que los mismos estén cercados y tapados. En este caso se tapaban teníamos muchas hojas secas, entonces o se tapan con fardos, o con rollos en realidad, o se tapan con hojas. Pero lo importante es que esto, al estar tapado y tenga límites, evita que vengan roedores, evita que vengan moscas. Y en el caso de los residuos que ya tengamos que compostar aves muertas, bueno, existe este método que es yo lo llamo como método Arbiza, porque en realidad es el veterinario que lo describió y que lo trabajó en la Argentina, que es un veterinario de Entre Ríos, que en realidad lo que hace es ir alternando con cama vieja, pasto o viruta, las aves que mueran, humedece estas aves y vuelve a comenzar con cama vieja, pasto o viruta y las aves muertas. De esta manera va armando y bueno, estas dimensiones obviamente van a depender del tamaño de la granja. La ventaja que tiene es que por un lado vamos a convertir todo lo que son los residuos de nuestra granja en una enmienda, en algo que se puede utilizar, y si la realizamos bien, sobre todo teniendo buena distancia entre el borde y la ubicación de los animales muertos, vamos a evitar el acúmulo de moscas y de roedores. Esto obviamente no puede ser el tratamiento de residuos, y esto es una práctica fundamental a tener en cuenta a la hora de hablar de las prácticas de bioseguridad. Entonces, recordamos que la influenza aviar, cuando nosotros tenemos alguna sospecha, hay que rápidamente avisar al SENASA. Existen distintas vías de notificación. Se puede concurrir a cualquier oficina de SENASA. Tenemos una app que es Notificaciones SENASA. Se pueden enviar un correo electrónico. Existe una página web que se llama Avisa SENASA o un WhatsApp que existe con este número telefónico. Lo que es importantísimo tener en cuenta es que ante la sospecha, no tocar los animales y notificar. Entonces, como conclusiones de lo que son las medidas de bioseguridad, tenemos que reforzar las medidas de manejo, que los animales estén en perfectas condiciones, bien nutridos y bien hidratados, mejorar las medidas de bioseguridad de nuestras granjas, dar de comer y tomar agua en lo posible a los animales en lugares cerrados para evitar que aves silvestres y migratorias
bajen a nuestro galpón y si son portadores de alguna enfermedad, transmitirla a nuestra granja. Mantener siempre las aves en lo posible dentro del galpón o en lugares techados, si tenemos parques que sean techados. Cubrir estos patios o estos predios con mallas antipájaro, medias sombras o lo que sea. Y denunciar siempre en caso de que encontremos animales enfermos, ya sean las nuestras, conocemos de algún vecino que a lo mejor no sabe cómo notificar, y sobre todo también si observamos aves silvestres que tengan algún problema que nos llama la atención. Esta foto me la compartió Gisela. Siempre agradezco a mis compañeros de INTA y a los productores porque las fotos que yo uso siempre son de ellos, y que por supuesto que nos ayudan a todos a mejorar las prácticas de bioseguridad y también de bienestar de nuestros animales, que van de la mano, y por supuesto estamos atentos a lo que ustedes necesiten y a alguna consulta. Muchas gracias. No, gracias a vos, Zulma, muchísimas gracias, la verdad que muy importante todo, acá sumo a Gisela, muy importante todo con ilustraciones, con ejemplos, como vos dijiste, de que por ahí no hace falta quizás invertir, sino a veces también ingenio y ver cómo poder cumplir con las normas, así que bueno, muchas gracias. Acá creo, Carlos había hecho una consulta, pero creo que ya la dejaste, pero por las dudas la muestro por si querés reforzar algo puntualmente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando en la zona cercana a nuestro establecimiento se detecta el virus? En realidad, sí es, depende de esa cercanía. O sea, si vos estás dentro de los 3 kilómetros de esa detección del virus, que se lo conoce como foco, bueno, seguramente te va a visitar el SENASA y va a ver en qué estado están tus animales y tomará una decisión en función de eso. Es importante también en cuenta esto que mencionaba Gisela, de lo que es el resarcimiento económico, porque nosotros vamos a evitar digamos, que esta enfermedad se propague mucho más a partir de las denuncias de sospecha. Entonces, que no tengan miedo porque esto está previsto, ha habido anuncios respecto a eso, entonces es importante que todos denuncien. Eso por un lado. Si la granja está dentro de los 7 kilómetros posteriores al foco, pero digamos dentro de los 10 kilómetros, es una zona de vigilancia, para lo cual se irán a hacer muestreos y se verá a ver si puede circular el virus o no. Y si está por fuera, las recomendaciones que le damos es de bioseguridad, es decir, cerrar la granja, evitar que ingresen personas que no sean necesarias, controlar el calzado, tratar de dejar los animales encerrados si las instalaciones se lo permiten, es decir, todo lo que pueda hacer salir al cruce al virus si está dando vuelta por la zona. Perfecto. Bueno, Zulma, súper claro, y también esto mismo de que está previsto, entonces la única manera que no van a haber consecuencias mayores, bueno, lo que ya contaba Gisela, es que justamente denunciando se va a prevenir, se va a poder cortar la propagación, así que es muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene una duda, pero bueno, ustedes dejaron en las presentaciones y esto queda grabado en nuestro canal, en el canal de Mapo, así que lo van a poder reproducir y ver toda la información, que es increíble que pudieron compartir realmente expertas y profesionales de gran trayectoria como ustedes, así que gracias por dedicar su tiempo y bueno, y aclarar un montón de dudas que tenemos en este tema. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, muchísimas gracias. Ya tienen bueno, y justo Carlos hizo la última consulta, así que la vamos a mostrar para que nos quede tranquilos, pero bueno, los que nos están escuchando luego, están los correos que compartieron Giselle y Zulma, como así también cualquier cosa nos pueden escribir, nosotros hacemos llegar la consulta para cualquier duda que tengan al respecto. Así que ahí Carlos consultaba de cuántos radios o kilómetros de radio o diámetro considerado para el tema de la denuncia. En realidad son de radio los kilómetros. Desde el foco a 3 kilómetros de radio y 7 kilómetros más, o sea, 10 en total, de la zona de vigilancia. Perfecto.
Bueno, muchas gracias, Zulma, hasta la última consulta, así que bueno, muchas gracias, Giselle y Zulma, que tengan muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado, y bueno, realmente un enorme placer, y bueno, esperamos pronto no traerlas, esperemos que esto no tengamos que volver a profundizar. No. Bueno, muchas Que gracias a podamos traer ustedes. otros temas. Bárbara, muchas gracias y como vos decías, tenemos los mails, como cualquier consulta que quieran, a disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en el Hasta luego. próximo Nos webinar. vemos. Un Hasta beso luego. grande. Chau, chau. Chau, chau.